Buenos días, Ana Ruth, ¿cómo estás? Estamos, Edgar, aquí estamos enfrentando el día. Muy bien. Bueno, hoy 18 de agosto, tenemos a Ana Ruth Quesada con nosotros. Ella es una gran amiga, hemos trabajado juntos muchos años. Su mundo es el liderazgo, la gerencia, las ventas, el mercadeo, y es una bien fiel seguidora de Discipline Agile Café y aceptó la invitación que hicimos hace unos días de todo lo que tenga que ver con agilidad y liderazgo. Esa agilidad, pues nos hablara. De hecho, vamos a hacer hasta un curso ya formal, pronto lo vamos a anunciar, sobre este tema de liderazgo. Entonces, Ana Ruth, bienvenida y gracias por aceptar este reto. Vamos a ver, aquí ya tenemos gente aquí en la sala, un montón de gente, así que Sí. saludándote aquí, dándote la bienvenida. Tenemos a Carol Alberto, a José Fabricio, a Glenn. Glenn tiene que estar aquí algún día. Glenn se nos ha escapado. Claudia, Sebastián, este, Bolívar, Edith, José Luis, César, Andrés. Bueno, bienvenida, Ana Ruth. ¿Cómo estás? Bueno, excelente, agradecidísima por la oportunidad y recordando que es un conversatorio. En realidad no es una charla, vamos a hablar más en el tema de liderazgo sobre los temas de neuroliderazgo y personalidad y carácter. Y cómo tenemos áreas que son expertas en nuestra personalidad, otras áreas que son culturales, pero cómo en todo momento impactan nuestras relaciones y también nuestros estilos de liderazgo. Así que usualmente esto es un tipo de tema que genera muchísimas consultas y muchísimas dudas en los participantes y necesitamos que participen y aporten todos los cuestionamientos que tengan para esta charla. ¿Ok? Entonces tenemos a Enrique Ledesma desde Montería de Colombia. Sí, Enrique está participando en el Congreso del PMI que se está realizando en este momento allá en Montería, Colombia. Él es uno de los speakers. Así que Enrique nunca falla, está aquí viendo todo esto. Sí, sí, realmente Enrique ha sido un recurso valiosísimo en todo el tema de formación ágil. Muy bien, entonces vamos iniciando. Am, Fíjate que estoy, ok, Bueno, recordar ahí, esta parte me toca a mí. sí, Recordar acá que es un rato para pasarla bien. Eso es el resumen ejecutivo. Tenemos mucho trabajo que hacer en nuestras empresas, hacerlas más ágiles. Así que pues aquí le damos tips. Y, y esto pues para aquellos que sean nuevos, pues recordar que somos una firma de consultoría con presencia en 11 países. Y pues nuestro trabajo es ayudarlos a ser exitosos a ustedes y así somos exitosos todos. muy bien, ok. Aquí este es el tema tuyo, ahora sí. Hemos dado 149 temas, así que hay más de 3 años de conferencias en nuestro canal de YouTube y hoy vamos a ver algo que me interesa mucho, realmente. Ok, entonces, compañeros, ¿qué es liderazgo? ¿Ok? Es la habilidad de influir en un grupo hacia la consecución de metas, en un grupo o en una persona, en una comunidad, en un país. Es la administración. La administración trata con la complejidad, la asignación, la organización de recursos, el control, el manejo y la gestión de temas y tangibles. Pero el liderazgo trata con el cambio, con el establecimiento de una visión, con alinear a las personas con esta visión y animarlos a superar obstáculos. A veces cuando pensamos en líderes,
tenemos que considerar hasta dónde estos líderes queremos que sean hábiles administradores o gestores del cambio. Es posible que haya organizaciones o comunidades o países que lo que necesiten sea una muy hábil administración de los recursos que ya tienen, pero es posible que haya organizaciones o comunidades que lo que necesitan es un cambio. Entonces, en ese tema de liderazgo, ¿qué piensan en este momento? ¿Cómo están las organizaciones de los participantes? ¿Qué necesitan? ¿Una excelente administración o una gestión de cambio? Pregunto, para que la gente para que nos participen. conteste por el chat. Exactamente. ¿Qué es lo que necesitamos en las organizaciones? ¿Una hábil administración de los recursos o una gestión del cambio? Las dos cosas. Muy bien, Román. Ocupamos que las cosas cambien, pero siempre manteniendo la mano en el volante, con un control de los recursos, porque si por el cambio perdemos el control inteligente de los recursos que son finitos, que no nos sobran a nadie, entonces ese cambio es destructivo y no va a mejorar las condiciones de la organización. Excelente, Román. Gracias. Muy bien. Entonces, compañeros, vamos a ver esta filmina y esperamos que nos den sus aportes. Am, ¿Cómo va el trabajo? Preguntan a una este, unidad, a una cuadrilla que está haciendo una trocha en un país. El líder, y ustedes me van a decir quién es el líder, nos dice mal, no vamos en la dirección correcta. El administrador nos dice, bien, hacemos 50 metros por hora. Estamos yendo a una velocidad excelente. ¿Qué piensan de esto? ¿Se está combinando el liderazgo con la administración? ¿Y por qué no se está combinando ese liderazgo con esa administración? Y ¿O tenemos por qué sí? dos visiones antagónicas, ¿verdad? Uno está insatisfecho, no está contento con su equipo y el otro más bien, va contento. Si vieras que eso me recordó un poco lo de el señor Pellegrin del Ujú, telescopio Hubble, sí, ¿verdad? Y cómo cuando se determinó por el equipo que investigó el tema del telescopio, plantearon que había sido una falla en el liderazgo, precisamente porque tal vez no estábamos observando el horizonte, estábamos dentro de las tareas y de los procesos encerrados. y el líder ahí es el que está subido en el Exactamente, árbol. exactamente. Y entonces, a veces los administradores no son los líderes. Ujú, ese líder está medio despegado del equipo, ¿no? En ese momento, él percibió que había algún tipo de situación en el entorno. Y el entorno es un elemento importantísimo a tener en cuenta en la efectividad del liderazgo. Las personas, los procesos, el entorno, como se ha hablado, como Enrique lo ha hablado en todas las charlas, y él es uno de los del equipo. Él no está ungido como jefe, pero es alguien que sin ser un administrador está diciendo la información correcta para que el equipo sea exitoso en lo que está haciendo. ¿Cuántas veces como administradores tenemos personas que precisamente lo que hemos hablado en estas charlas todo el tiempo, que nos están diciendo la verdad, lo que hablábamos la vez pasada sobre Netflix, ¿verdad? Sobre el brain trust y cómo la franqueza y cómo la seguridad psicológica realmente son los que garantizan la efectividad en el éxito de un equipo.
¿Ok? Muy bien, continuamos entonces. Teorías de liderazgo. Existen dos tipos de teorías, la teoría de los rasgos, de que el líder nace, o la teoría, ¿verdad?, conductual, de que el líder se hace. Cuando tenemos la teoría de los rasgos, se plantea que las personas nacen con una cantidad de características, ¿verdad?, físicas e intelectuales y tienen como rasgos más influyentes el empuje, la ambición, el deseo de dirigir, el deseo del cambio, la honestidad, la integridad, la inteligencia, ¿verdad? Y supone que el líder cuenta con todas estas características naturales que le permiten influir sobre los demás. Y están las teorías conductuales, que son las que nos dicen que el líder se hace dependiendo de las circunstancias, dependiendo de la coyuntura y de la situación, y que hay comportamientos que diferencian a los líderes de los que no lo son. La clave es observar el comportamiento. De hecho, ahora lo vamos a ver en una de las últimas filipinas que Daniel Goleman plantea, viendo las circunstancias, hay 6 tipos de liderazgo que tenemos que considerar, porque dependiendo de las condiciones en que nos encontremos, es posible que se requiera un liderazgo autoritario o un liderazgo coercitivo. Pero si tengo una situación de una empresa en crisis con alta rotación de personal, probablemente voy a necesitar entonces un liderazgo afiliativo, ¿verdad? Entonces, la circunstancia determina el estilo de liderazgo, pero hay dos claves que se han observado, que es qué tanto se orientan a las personas o qué tanto se orientan a las tareas esas personas. Muy bien, Alberto Salas nos dice corrupción del alcance o deslizamiento. Edgar, Sí, es un concepto muy importante en el mundo de la gestión de proyectos, como tenemos un objetivo y un trabajo que hacer y durante el proyecto perdemos el control de ese alcance, el control de esa dirección y al final estamos haciendo algo que se aleja de lo que inicialmente queríamos hacer. Eso es un concepto de gestión de proyectos y Alberto está en un curso con nosotros y por supuesto está sincronizando todo lo que estamos hablando con estos conceptos de PMP que son tan valiosos. importantísimo, ¿verdad? Para poder realmente alinear estos temas de liderazgo con el tema de los proyectos. Muy bien, entonces, vamos a hablar un poquito del liderazgo emocional o neuroliderazgo. En este tema vamos a enfocar lo que es la dominancia cerebral y su impacto en los equipos de trabajo. La dominancia cerebral es genética, es hereditaria, es fisiológica y es un tema que impacta nuestra personalidad desde todo lo que nos genera entusiasmo y energía. ¿Verdad? El entusiasmo y la energía devienen en muchas situaciones, dice Daniel Goleman y también otro autor, Paul Ekman, bueno, y Kim Bensinger también en el libro Cerebro a 4 manos, que hay muchas áreas de desarrollo de las personas que socialmente inclusive tendemos a tener juicios de reproche, porque tenemos áreas más expertas del cerebro que se oponen a otras personas que tienen otras áreas expertas del cerebro. Y esto provoca antagonismos naturales. Pero resulta que las organizaciones más inteligentes son las organizaciones de cerebro completo, ya lo vamos a ver. Y también tenemos el tema del carácter y las competencias. El carácter es cultural, es social, es económico. Hoy no vamos a profundizar tanto por el tema del tiempo. Y sí vamos a ver también los estilos de liderazgo que plantea el Instituto Coleman, los 6 tipos de estilo de liderazgo que se dan dependiendo de la resonancia que se genera en el equipo de trabajo por la cultura en la que se encuentra el líder. ¿Ok? Sobre estos temas que vamos a hablar, existen test para poder definir cuál es el tipo de mezcla de dominancia cerebral de áreas expertas que yo tengo, cuál es el estilo de liderazgo o cuál es el liderazgo principal y el liderazgo dominante y accesorio.
Pero estos test los estaríamos desarrollando en este seminario que se va a impartir porque ya ahora no nos da tiempo para trabajarlos. Así que si tienen consultas, por favor, estamos abiertos para cualquier consulta. Primer problema, diría yo, primer reto. Los seres humanos, y ya esto es, ¿verdad?, desarrollado desde los años 70 por el doctor Ned Herman, tenemos dos áreas cerebrales, ¿verdad? El hemisferio derecho, donde aquí está toda la explicación, pero básicamente el hemisferio derecho es rápido, acelerado, impaciente, multifuncional, son creativos e intuitivos. Son mejores las dominancias derechas, los hemisferios derechos, cuando hacen varias cosas al mismo tiempo. No consiguen usualmente hacer una sola cosa a la vez. Ellos generan más energía haciendo varias cosas a la vez porque son mucho más rápidos y son muchísimo más integrales y creativos. Las dominancias izquierdas, el hemisferio izquierdo es lineal, es secuencial, trabaja por etapas y por procesos. Las dominancias izquierdas, el hemisferio izquierdo, cuanto más repiten un proceso, más expertos se hacen en ese proceso y más cómodos se sienten. En cambio, el hemisferio derecho, si repite mucho un proceso, se equivoca. Las personas del hemisferio derecho necesitan estar cambiando sus rutinas, porque su cerebro, cuando algo se vuelve rutinario, le baja la energía. En cambio, en el hemisferio izquierdo, cuanto mejor conocen un proceso, más alta es su energía. Estos temas también inciden con la gestión del cambio, ¿verdad? Porque tenemos líderes de los dos hemisferios, pero cada uno gestiona el cambio diferente. Ok. Además de esto, tenemos otra situación, ¿verdad?, que todavía viene a afectarnos más. Y es que hay una subdivisión de temperamentos muy analizada por Kim Bessinger y por Daniel Goleman, que plantea que existen 4 dominancias expertas cerebrales, ¿verdad? Entonces tenemos la frontal derecha, ¿verdad?, esta que está por acá, que son los emprendedores. La razón de ser de un emprendedor desde que nace, porque con estas dominancias se nace, son genéticas. La razón de ser de un emprendedor desde que nace son los resultados. Les genera energía ganar. Lo que fuera, una discusión, un negocio, una batalla, lo que fuera. La dominancia opuesta, que es la dominancia basal izquierda, el conciliador, la razón de ser de un conciliador son las relaciones y les genera energía el afecto. La dominancia frontal izquierda es el analítico. La razón de ser de un analítico es la información. Les generan energía los datos. La dominancia opuesta al analítico es la basal derecha, la motivadora. La razón de ser de un motivador es la comunicación y les genera toda la energía de este mundo, la creatividad y la innovación. Ahora, ¿qué pasa? Hay un 25% de los seres humanos que nosotros rechazamos y ellos nos rechazan instintivamente por un tema de dominancia cerebral. ¿Por qué? Porque en las organizaciones, ustedes lo deben de haber visto, los frontales derechos, los emprendedores son rápidos, acelerados, ellos van por retos, ellos mandan desde que nacieron. Entonces tenemos una señora, ¿verdad?, que es miscelánea en una cámara con la que yo colaboro, ¿verdad?, que soy facilitadora con ellos, y ella manda. Y el director ejecutivo, don Enrique, Dios libre ponga una taza de café en la mesa, ¿verdad?, sin un protector de vasos, porque don Enrique tiene problemas. ¿Por qué? Porque doña Cinia manda, ella es emprendedora. Y resulta que, por ejemplo, los emprendedores siempre critican en las organizaciones a las personas basales izquierdas porque la razón de ser de un basal izquierdo no son los resultados, son las relaciones, y eso no es malo.
Eso es bueno. Y como les decía, las organizaciones necesitan tener cerebros completos. Ahorita les cuento una anécdota de un banco con el que trabajamos en Costa Rica. Pero realmente las organizaciones que hacen magia son las organizaciones de cerebro completo. Las organizaciones que tienen solamente una dominancia, tuvimos un call center una vez donde la mayoría de los supervisores eran frontales derechos, emprendedores, y se alcanzaban los resultados, pero había una alta rotación de personal. ¿Ok? Entonces, los emprendedores reclaman que los conciliadores son tranquilos, pacíficos, calmados y nada les precisa. Es verdad. Ellos son del hemisferio izquierdo. Y que lo que más les preocupa es tener buenas relaciones con los demás, y es verdad. Y los conciliadores, ¿verdad? Rechazan totalmente a las personas emprendedoras porque son acelerados, agresivos, mandones y todo lo quieren para ayer y si no hay estrés se lo fabrican. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso es lo que le genera energía al emprendedor y eso tampoco es malo. Aprendemos con el tema de dominancia cerebral a eliminar los juicios de reproche que socialmente se dan cuando dicen, es que usted es demasiado agresiva, Ana Ruth, es que usted no puede ser tan acelerada. O cuando dicen, don Esteban, es que usted es demasiado tranquilo, demasiado calmado, es que usted no puede ser tan afectivo. Pero resulta que son las áreas expertas en las que nosotros más generamos energía y entusiasmo. Están las dominancias analíticas, el frontal izquierdo, que son opuestos con los motivadores. Entonces, los analíticos que están enfocados a la información, a la lógica, a los datos y a la estructura, una característica es que también ellos necesitan silencio y tranquilidad para concentrarse, ¿verdad? Pero, por ejemplo, las dominancias basales derechas, ellos son creativos e innovadores, tienen 15 minutos de tiempo de concentración. El cerebro de una persona basal derecha, después de 15 minutos, si no es una actividad sumamente atractiva, les baja el interés, les baja la energía. Los niños en Francia, desde hace 20 años, no se les da Ritalina en las escuelas porque uno de los hallazgos que se tuvo es que la persona basal derecha necesita moverse, necesita gesticular, necesita hablar para que su energía se mantenga alta y pueda ser productivo y aprender. Pero los analíticos, no, si yo siento en un call center y nos pasa, una persona motivadora que habla fuerte, que se ríe, que cuenta chistes, que se mueve a la par de un analítico, voy a tener problemas. ¿Ok? El analítico se va a quejar y me va a decir, mira, es que Johnny me distrae, no me permite concentrarme. Y dependiendo de cómo sea el entorno y cómo sea la jefatura, vamos a reprimir a Johnny o esa otra persona analítica va a tener que eh, lidiar con un tipo de ambiente que no le permite concentrarse. ¿Ok? Y los motivadores sienten que los analíticos son unos estrictos, rígidos y emperifollados. Nacimos para decir que no. ¿Ok? Pues yo soy analítica y emprendedora, pero tengo motivadora auxiliar. Pero entonces, y es verdad, el analítico es el que ve los defectos pequeñitos que nadie ve. Son naturalmente críticos. Ellos son los que, si ustedes hacen una fiesta, un conciliador va a preguntar quién va, ¿verdad? Porque para ellos lo importante son las personas. Un emprendedor va a preguntar cuándo es, a qué hora empieza y a qué hora termina, ¿verdad? Porque para el emprendedor lo importante es el tiempo. Y ellos tienen que estructurar así metódicamente su tiempo. Un motivador, ¿verdad? Nada más va a decir, hagamos un carnaval, llevemos un karaoke. Pero el analítico es siempre el que nos va a decir, ajá, ¿y cómo lo van a hacer? ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? Ah, lo van a hacer en una finca en el volcán Irazú. Ya calcularon la gasolina que se gasta de salir de San José hasta el volcán. Ya saben cuánto les va a costar que las personas se trasladen. Entonces son las personas que tienden a ser escépticas y que a veces nos caen mal porque ellos no están orientados al riesgo y nos aterrizan. En los cuatro hemisferios, pregunta Sujin, sí,
Sí, inclusive ya les voy a explicar. Gracias por este aporte, porque es importante hablar de esto, Suyen. Em, Normalmente las personas tienen un hemisferio principal y un auxiliar. En mi caso, tengo muy parecidos el emprendedor y el analítico. Esto se le llama dominancia militar, les voy a explicar por qué, pero tengo un auxiliar motivador que es el que me permite ser comunicativa y un poquito sociable. Porque mi área de dominancia emprendedora, yo soy rápida, acelerada, estresada, agresiva, ¿verdad? Y con el debido respeto, ¿verdad? Yo mando. Desde que nací, no es mi culpa. Nací mujer en un país de personas tranquilas y pacíficas. Un 60% de las personas que hemos evaluado desde el año 2005 en Costa Rica son dominancias conciliadoras, tranquilos, pacíficos, corteses, amables, discretos, diplomáticos. ¿Ok? Pero en mi caso sí soy agresiva, acelerada y a las mujeres nos dicen que somos mandonas. Sí, desde que nací y eso me genera energía. Pero además mi analítico es exigente, intolerante, intransigente y perfeccionista. Ese es el analítico. Tengo un motivador que me permite ser un poco más sociable. Los analíticos, por ejemplo, en su cerebro no están las habilidades de comunicación. El analítico disfruta y siente entusiasmo de analizar datos, cifras y estadísticas. Pero si yo lo pongo en condición de tener que estar dialogando y hablando y conversando y explicando durante todo el tiempo, se les agota la energía porque esa no es el área experta de ellos. El área experta de comunicación es de los basales, tanto los motivadores como los conciliadores. Los emprendedores también son comunicativos, pero ellos eh, miden su comunicación a resultados. Bueno, todo lo miden en función del resultado. Yo voy a comunicarme en función de los resultados que esto me va a dar. Si esto no me genera los resultados que yo espero, no le voy a poner mucho interés ni voy a gestionar la comunicación en esta actividad. ¿Qué piensan, compañeros, de esto? Y eso, nada de eso es malo, ¿ok? Los motivadores, como les decía, tienen 15 minutos de tiempo de concentración. Em, Aman comunicarse, aman la creatividad y la innovación, pero usualmente les cuesta concentrarse también. Y las organizaciones más inteligentes son de cerebro completo, ¿ok? ¿Qué piensan de esto? Eso que dijiste es importante, o sea, necesitamos de todos estos pensadores diferentes para que haya un balance. Así es. Y tenemos conflictos a veces porque nos estresamos con las dominancias opuestas a la nuestra, que son las que nos complementan. ¿Cómo lo Eh, ves? ¿Qué dijiste? Es que Sí. Eso nos nos genera conflictos. ok, exacto, nos genera conflicto. O sea, yo tengo una experiencia ahí que les voy a contar. Sujin ahí por ahí nos está haciendo un comentario. Dice, ¿y podemos movernos en los cuatro hemisferios? ¿Es posible? ¿Vos qué piensas? Sí, de hecho, ahorita vimos este comentario, ¿verdad? De esta compañera, y sí, sí, de hecho nos movemos en los cuatro hemisferios. Usualmente tenemos dos hemisferios que son nuestros naturales, pero hay personas, por ejemplo, que tienen que hacer desviaciones de tipo también y tienen que moverse en un hemisferio que no es el de ellos por condiciones del entorno. A veces yo puedo tener una jefatura conciliadora que no es agresiva ni acelerada, pero cuando la tengo en un entorno donde hay una mayoría de compañeros que son más emprendedores, las personas asumen la personalidad del grupo. Cuando hacemos una evaluación de dominancia cerebral, si yo tengo un grupo mayoritariamente conciliador, mis emprendedores van a asumir en el grupo un estilo más conciliador. Y si yo tengo un grupo más emprendedor, los conciliadores van a asumir una posición más emprendedora. Lo que pasa es que cuando yo tengo que desviar el tipo, eso me baja la energía y me cansa. Una cuestión importante también, la naturaleza busca que las familias humanas tengan padres de cerebro completo. Entonces,
Las parejas que no se separan, no se divorcian, son las que están casadas o tienen una relación con lo que odian, con lo que no soportan. ¿Qué dijiste? No te escuché. Me parece interesante. Sí, las parejas que no se separan o que no se divorcian son las que están en una relación o están casadas con lo que odian. Entonces, yo con dominancia frontal me estreso con las personas tranquilas, pacíficas y calmadas que nada les precisa, ¿verdad? O con las personas a veces que son sumamente creativos, pero que no se enfocan en procesos. Pero mi esposo, de verdad, ya tenemos más de 30 años de casado, lo aprecio y lo admiro profundamente, pero es un reto a mi paciencia porque él es basal. Entonces, Eduardo es tranquilo, pacífico, no se estresa por nada de este mundo, nada le precisa y además es sociable, creativo, innovador, ¿verdad? Y comunicativo. Y en mi caso, yo soy acelerada, estresada y agresiva. Entonces, cuando vemos una pareja donde a veces le dicen a uno, ay, es que pobrecito ese señor, él es como un ángel, es tan tranquilo y tan sociable, y viste que la mujer es una víbora, es acelerada y mandona. Esa pareja no se va a divorciarse, es una pareja equilibrada, ¿verdad? O cuando tenemos un hombre estricto y temperamental y pulcro y ordenado y una esposa creativa y innovadora, ¿verdad? Que no tiene nada de estricto ni de rígido. Muy bien, dice Sujin Vargas. Excelente, Sujin, estás participando muy bien. Que somos complementos, sí, las familias ocupan ese complemento, pero nos genera los mayores conflictos, porque en realidad yo aprecio muchísimo a mi esposo porque admiro su forma de ser, pero es un reto diariamente lidiar con que lo que a mí me estresa o me motiva, para él no tiene ningún significado. ¿Qué piensas, Edgar? Ujú. Exactamente, exactamente. Yo de hecho, la historia que quería contar es que yo también soy medio acelerado y a mí las personas a veces muy tranquilas me estresaban un poquito. Pero Sí. sí, tomé un curso, incluso una evaluación de los que se hacen este curso. Ahora ya anuncié que vamos a dar un curso sobre este tema muy pronto. Y ahí aprendí cómo lidiar con estas personas que son diferentes a nosotros y cómo reconocer que nosotros no somos los que estamos en lo correcto, porque es que uno piensa que uno es el correcto, uno piensa que la gente tiene que ser eléctrica, uno piensa que la gente tiene que mover. Y en este curso aprendí que todos somos diferentes, que todos somos complementarios, que todos somos valiosos y que incluso en muchos ambientes la forma de ser de los demás es mucho más adecuada que la de uno. Eso fue hace unos, ¿qué? 8 años. Me acuerdo muy bien de este curso. Y viera que desde ese momento trabajo muchísimo mejor con los equipos y por eso fue que me llamó tantísimo la atención cuando hablamos de esto, porque el éxito de los proyectos es el éxito de los equipos. Pero si caemos en el error que yo por lo menos estaba, de que uno piensa que todo el mundo tiene que ser como uno, los equipos no se forman bien. ¿Qué te parece? Totalmente. De hecho, es un rasgo de los emprendedores, Edgar. Los emprendedores, dice Daniel Goleman, ¿verdad? En toda la explicación que hace de las áreas expertas, consideramos que con nosotros basta, ¿verdad? Porque como somos tan enfocados en resultados, realmente nos incomoda. Por ejemplo, con un analítico, cuando vamos donde un analítico primero va a evaluar todas las variables antes de tomar una decisión. Y a veces los emprendedores queremos que una decisión se haga en milésimas de microsegundo. Y el analítico se va a tomar el tiempo para evaluar todas las áreas y eso nos desespera. Entonces, consideramos los emprendedores que sería mejor
que el analítico tomara las decisiones rápidamente y en microsegundos, ¿verdad? Y que los detalles los revisara después. O cuando hay una persona tranquila, ¿verdad? Y pacífica, que no le molesta que un resultado no se dé tan rápidamente, si eso va a afectar las relaciones con las otras personas. Eso a veces, ¿verdad? Nos hace sentir que son personas débiles. Las personas conciliadoras son personas débiles. O cuando un motivador nos trae una idea demasiado creativa y consideramos que es una idea, ¿verdad? Que no está, no, que no es racional, porque el motivador es sumamente intuitivo e innovador y no encontramos que sea lo suficientemente racional. Entonces, estamos afectando la inteligencia de la organización, ¿verdad? Y tenemos organizaciones que a veces son más conciliadoras, donde, ¿qué es lo que pasa? Que es una organización donde tienen una relación con los clientes maravillosa, pero la productividad es muy baja también. Ujú, Y precisamente hablando de anécdotas, hay un banco que me tocó desarrollar un trabajo para todo el país en sucursales de mejoramiento en el trabajo de equipo y lo hicimos basados en dominancias cerebrales. Habían alrededor, ¿verdad?, de 35, 40 gerentes en cada capacitación. Hicimos alrededor de 7 capacitaciones. Pero fue muy interesante porque uno de los grupos que participaron, el seminario era de 8 a 5 y siempre nos quedábamos resolviendo una serie de consultas y dudas de las 5 a las 6 de la tarde, más o menos, salíamos 6, 6 y media. Hubo un grupo que llegaron los gerentes y coincidían con que más o menos teníamos la misma cantidad, uno más, uno menos, en los frontales izquierdos, los derechos, en los motivadores, en los conciliadores. Ese grupo de gerentes ese día hicieron todas las rutinas, todas las prácticas, todas las dinámicas. A las 4 de la tarde habían terminado. Y además de que habían terminado, habían hecho cosas increíbles. El consultor que estaba conmigo ese día, que él nunca me había creído el tema de que las empresas más inteligentes son las que tienen los equipos más equilibrados, me dijo, mira, tenías razón, pero no entiendo cómo. Y yo le dije, yo tampoco. Yo sé que son equipos que hacen magia, pero todavía no entiendo por qué. ¿Qué piensas? ujú, exacto. Mira que hay varios comentarios interesantes de Sujin, que de acuerdo con lo que hablamos hace un minuto, de que, de que son complementarios y es ahí donde se hacen esos equipos que hacen magia. Eh, y, y el error en que antes estábamos con gestión de proyectos, de que era un PM el que hacía el proyecto y el equipo lo ayudaba, realmente uno no aprovechaba la diversidad que había en los miembros del equipo. Ahora, si conocemos a nuestra gente, que sus fortalezas, sus debilidades, y trabajamos en hacer este equipo basado en esas fortalezas y debilidades, y yo creo que es ahí donde se hace la magia, ¿no te parece? Totalmente. Hubo una organización, me acuerdo que cuando comenzamos a trabajar con ellos eran la mayoría de los team leaders, emprendedores o analíticos, ¿verdad? Una multinacional, por ejemplo, en Sudamérica y el Caribe, cuando hemos trabajado, cuando hemos montado call center en Venezuela, en Colombia, la dominancia principal es la motivadora. Ellos son más creativos, más innovadores, más es mucho más espontáneos, ¿verdad? Y les gusta moverse, son activos, ¿verdad? En Estados Unidos, la dominancia más fuerte que hemos encontrado en los centros de servicio multinacionales es la dominancia frontal, emprendedores y analíticos, ¿verdad? Rápidos, acelerados, perfeccionistas, estudios y intransigentes. Entonces, a veces tienden a seleccionar el talento humano en nuestros países conforme al estilo de ellos. Y en este centro de servicios había una altísima rotación de personal. Me acuerdo que había un supervisor conciliador y otro motivador. Y este chico conciliador me hizo mucha gracia porque en un año
¿verdad? Había habido una rotación altísima en todos los equipos, pero con Juan Carlos, con este supervisor, no hubo rotación en todo ese año. Nunca en el año alcanzó los objetivos productivos. Y los otros supervisores, en alguna medida, ¿verdad? Lo cuestionaban por esa falta de alcance de metas. Pero al año, el equipo de este supervisor comenzó a alcanzar las metas, pero además con un nivel de compromiso y de relación con la organización que los otros equipos no habían alcanzado precisamente por el enfoque que tenían de cumplir las metas. Así que eso permitió que los mismos gerentes, los CEOs de la organización, permitieran que el área de talento humano comenzara a reclutar personas con otros estilos de dominancia y de personalidad. ¿Ok? ¿Preguntas hasta acá? Ve, Alberto, ¿qué opinas? Alberto hizo un comentario ahí Sí. interesante. Los conflictos y los cambios nos hacen mejorar constantemente. Era lo que hablábamos la vez pasada de provenir, ¿verdad? O sea, los conflictos ya no se previenen, se provienen. ¿Qué es eso? Provocamos que se den espacios donde los conflictos podamos aprovecharlos para mejorar la inteligencia de la organización y también la inteligencia de las personas. Porque está demostrado que el talento humano mejora cuando están enfrentados a retos y a problemas, ¿verdad? Es una de las áreas que permite que el cerebro se desenvuelva de una manera más efectiva. Muy bien, Vos entonces, sabés que, perdona que te ah, interrumpa, me acabas de acordar el nuevo curso de CAPM que el PMI hizo, donde el curso, el PMI puso un reto es para gente que está aprendiendo, o sea, PM es para personas que apenas están empezando la gestión de proyectos o quieren apenas empezar y pone un reto, un fracaso de un proyecto y que te contratan a vos para hacer un proyecto que salve casi que la organización. Y a sí, través del curso se van adquiriendo las técnicas, herramientas, habilidades y el estudiante va aplicando lo que aprende al reto. Así que creo que muy ajustado con lo que acabas de decir, porque entonces, y con lo que dice Alberto, entonces el estudiante o el participante va aprendiendo, aplicando y enfrentándose a un reto donde hay demandas, hay mala reputación, hay despidos, hay un montón de cosas muy interesantes. sí, de hecho hay un libro de Peter Singh, Organizaciones Inteligentes Abiertas al Aprendizaje, ¿verdad? Y que se asocia a una metodología de toma de decisiones de la Universidad de Harvard. Entonces, ellos plantean que usualmente la toma de decisiones, ¿verdad?, sea en el nivel de que se da un problema y el responsable, el gerente o el mando a cargo, eh, toma una decisión para resolverlo. Y usualmente eso provoca más problemas. ¿Por qué? Porque el que está a cargo, ese mando que está a cargo, no tiene la información completa ni maneja una cantidad de variables que pueden estar incidiendo en el problema. Entonces, cuando eso sucede, a veces nos llaman a los expertos. Entonces, los expertos enfocamos desde otra área esa decisión que es hacer un análisis preguntándole a las personas de la organización, ¿verdad? Toda la información y hacer recomendaciones, establecer pasos a seguir. ¿Y qué es lo que sucede? Que también el problema no se resuelve. Y no se resuelve porque cuando somos externos no hay un nivel de una dinámica de interacción que permita que esas recomendaciones realmente se pongan en ejecución. Es lo que funciona, dice el Círculo de Toma de Decisiones de Harvard, que cuando se den problemas, retos o situaciones, ¿verdad? Hagamos ese análisis con el equipo de trabajo, con los colaboradores, ¿verdad? Sobre ese análisis, los colaboradores van a tener mucho más información, más elementos de juicio, van a tener muchos más datos para poder aportar a la solución de ese problema. ¿Cuántas veces pasan las organizaciones que se propone una solución y los mismos colaboradores dicen eso no sirve para nada? Eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque la jefatura está tomando una decisión sin aprovechar los insumos de otros datos
puedan darle evidencia de que el problema no es lo que la jefatura piensa. Pero ¿qué es lo que sucede? Que en una cultura jerárquica eso no pasa. Entonces, yo me encuentro muchas organizaciones donde gerentes o jefaturas que están defendiéndose ante sus mismos colaboradores y defendiéndose con otros gerentes de haber tomado decisiones que no resolvieron el problema. Entonces, además, eso gasta demasiada energía, tiempo y recursos, ¿verdad? Y cuando esos mandos van a su equipo de trabajo y hacen el análisis de ese problema que se está dando, el equipo se compromete en esa solución. Ya no es el equipo viendo lo que el jefe hace y criticando si salió mal, ¿cierto? Entonces, ya cuando el equipo se compromete y de todo el análisis que hacemos con el equipo, una o dos o tres rutas de acción. ¿Qué va a pasar? Muchas veces se va a resolver una parte del problema, no siempre se resuelve todo el problema. Se va a resolver un 50% del problema, un 70% del problema, pero hay cosas que tampoco se van a resolver. Entonces, en este libro, ¿verdad?, de organizaciones inteligentes, abiertas al aprendizaje, dice Peter Singer que cuando regresamos a la mesa de trabajo y analizamos en equipo qué funcionó y qué no funcionó, qué fue lo que dio resultados y por qué, qué fue lo que no dio resultados y por qué, el cerebro del equipo comienza a ser más inteligente por la experiencia que están desarrollando en la resolución de esos problemas, el cerebro individual de cada uno de los participantes. Así que el tema de inteligencia organizacional pasa por el tema de resolución de los problemas en equipo. ¿Qué piensas? Sí, excelente. A ver qué piensan también aquí las Sí, personas que están acá escuchando el, el, sobre este tema tan interesante y cómo llevarlo a la práctica es lo que está siendo muy importante para poder hacer que las cosas avancen, ¿no? sí, así es. Sí, tenemos compañeros de diferentes lugares. Tenemos una compañera de Honduras. Entonces, y tenemos otro compañero desde Guayaquil, Sebastián Garófalo. Aquí tenemos de todo lado, de Colombia, de Ecuador, de todo lado. Ok. Claudia, desde Honduras. Hermano Sí. país, queridísimos. Ok, dice Glenn, entre todos hacemos conciencia colectiva. Claro, claro. Y la conciencia se genera precisamente por el aporte de la experiencia. ¿Cuándo es que una persona toma conciencia de algo? ¿Cierto? Cuando producto de la experiencia, precisamente, conciencia de que esa circunstancia lo beneficia, lo afecta, que tiene que cambiar la forma de hacer las cosas. Nos dice Andrés, definitivamente un equipo comprometido cumple metas, entender la meta de la empresa. Claro, pero eso viene desde el liderazgo, ¿ok? Viene desde la gestión del líder que el equipo se comprometa. Alberto, muchas veces una nueva visión y fresca de una situación puede facilitar que surjan nuevas ideas y soluciones. Exacto. Lo que pasa es que a veces nos contratan a los consultores para que les demos una nueva visión, pero esa nueva visión nosotros la vamos a tener de los mismos colaboradores de la organización. Lo ideal sería, ¿verdad? Es en temas tecnológicos o en temas de modificación y gestión del cambio, es importante la gestión externa, pero la gestión del equipo, de involucrarse y resolver las situaciones, hace que la empresa se vuelva inteligente. Es que la inteligencia del equipo pasa precisamente por la retroalimentación de todos los cerebros de los participantes del equipo en cómo nos dan sus perspectivas. ¿Cómo aprende el equipo a que hubieron cosas que funcionaron y otras que no funcionaron? Porque lamentablemente los equipos aprendemos mejor de los problemas que no resolvimos, de los fracasos que tuvimos, a las cosas que nos fueron bien. Ujú. Sí. Bueno, pero aquí nada más nos estás dando decimos en Costa Rica, un abrebocas, porque el curso completo me habías dicho, son
tres sesiones de Tres 3 horas. sesiones de 3 horas, Sí. exacto. Bueno, Y ajá, perdón, adelante. sí, no, y trabajamos en cada sesión, ¿verdad? En la primera trabajamos carácter, es el que es social, el que cambia, el que es educativo. Arrancamos con los test de carácter y las 5 competencias, que son autoconocimiento, autocontrol, automotivación, resiliencia, empatía y habilidades sociales. Y sobre ese test evaluamos cuáles son nuestras competencias emocionales de carácter más desarrolladas, menos desarrolladas, y cómo nos afecta en nuestro liderazgo, en nuestra efectividad, que tengamos un autoconocimiento bajo Sí. o que no tengamos un autocontrol lo suficientemente desarrollado o que las condiciones externas nos generen una sensación de adversidad y fracaso cuando no tenemos resiliencia o cuando no somos conscientes del impacto que tienen nuestras acciones en los demás por una baja empatía o cuando esas habilidades sociales de comunicación, negociación, interacción no las tenemos desarrolladas. Esas son las primeras 3 horas y con análisis de escenarios que pueden determinar, ¿verdad?, cómo ese tipo de carácter nuestro está afectando al equipo y hacemos prácticas de cómo mejorar las competencias que no tenemos desarrolladas. Si tengo un bajo autocontrol, ¿cuáles son las prácticas que voy a comenzar a realizar para que ese autocontrol suba? O si tengo una baja empatía, ¿ok? Bien, Eh, bueno, Eso nos ayuda a que si nosotros retomamos y hacemos un seguimiento 3 meses después, podemos ver que esa curva cambió. sí. ¿Ok? Bueno, ¿y por qué estamos Sí, hablando de esto? Es importante saber por qué estamos hablando de esto, porque bueno, los que asisten a estos cafés y en general nuestros estudiantes son ya más de 2.500 personas que han pasado por nuestros cursos, ya están todos en posiciones de liderazgo importantes y por eso requieren este conocimiento adicional. Por eso es que vamos a dar este programa de especialización profesional de alto nivel, más allá del PMBOK, más allá de Discipline Agile, más allá. Y de hecho tenemos varios temas. Y yo ahora, aprovechando que están todos acá, quería preguntarles cuáles son los temas que les interesan, porque la idea es empezar a darlos muy rápido, 3, 4 semanas. Voy a lanzar aquí la pregunta ahí. Este, Esos son los temas que ya tenemos eh, planeados, darlos, la secuencia en que los vamos a dar. Entonces aquí les quería pedir su opinión, qué temas quieren, si van a ser, esos son cursos formales, como ven, con información de este tipo, incluso en el de liderazgo. Precisamente Ana Ruth hace las evaluaciones, ¿verdad? Ahí mismo hacemos las evaluaciones, ahí mismo nos damos cuenta cuál es nuestro perfil, nuestras ventajas y desventajas. Y, y todos estos speakers ya están listos, entonces más bien que usted me diga en qué orden los vamos a dar y por ahí los vamos a anunciar oficialmente. Muy probablemente van a ser sesiones de 3 horas todos. Eh, así es. Así que y vamos a empezar. Bueno, por lo que veo, el taller de la NASA está muy bien. De este liderazgo y efectividad personal también está muy bien. Y basado en esto, ¿qué opinas? Este programa nos lo han estado pidiendo mucha gente. Y de hoy en 15 vamos a tener al instructor del curso que va a dar precisamente el taller de creación de la PMO, de creación de PMOs. De hecho, escribió un libro. Se llama El Camino hacia la PMO y en el curso vamos a regalar el libro. Pero yo creo que se nos quedó demasiado, Ana Ruth, y Sí, va a tener que quedar para el curso. O sea, sos sí, nos trajiste esto para simplemente dejarnos con ganas de, de, sí. de saber más. Tal vez solo cerrar Edgar. Con esto, creo que los compañeros sí están viendo, ¿verdad? Todos los temas de estilos de liderazgo en la pantalla. Entonces, vean qué interesante cómo cada tipo de liderazgo, ¿verdad? El autoritario,
el coercitivo, el afiliativo, el entrenador, el marcapasos, tienen una razón de ser. En Costa Rica, por ejemplo, en este momento, tenemos un estilo de liderazgo un poco más autoritario en nuestro gobierno. Hablaba yo el otro día con algunos compañeros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que precisamente nuestro país tenía una situación, ¿verdad?, difícil económicamente con una crisis fiscal y resulta que es el estilo de liderazgo más coercitivo, que es el que estamos viendo acá en este momento, ¿verdad? Construye resonancia en los equipos porque disminuye el miedo, dando instrucciones claras en emergencias o en épocas de crisis. A veces políticamente un estilo más autoritario, más coercitivo, no es tan popular dentro de la cultura política. Pero hemos visto cómo algunos liderados más autoritarios y coercitivos han conseguido que en sus comunidades o en sus países se disminuya el miedo de los ciudadanos. ¿Qué piensan? ¿Qué piensas, Edgar? Sí, no, así es, ahora, algo que hemos dicho mucho en este espacio, y es la posición ahora de las nuevas prácticas, es que todos los liderazgos son importantes en su debido momento. O sea, el PMI lo llama liderazgo situacional. Así bueno, por aquí tenemos a José Fabricio, alzó la mano. ¿Será que quiere comentar algo? Y si quiere comentar algo, le puedo dar acceso ¿qué Claro. tal? ¿Aló? ¿Sí? ¿Me escuchas? Yo creo que Fabricio quiere decir algo. Voy a ver si le puedo dar acceso para que nos pueda conversar. ¿Le parece, Fabricio, que te dé acceso? Vamos a ver. Fabricio. José Fabricio. Y que active la pantalla, tal vez, para Tiene conocerlo. levantar la mano. No lo veo. No lo veo, José Fabricio. Creo que ya salió. Bueno, le iba a dar ahí que pudiera conversar. Bueno, voy a hacer ya la última encuesta, que siempre la lanzamos. Vamos a ver por acá. Y con esto, pues, Bueno, vamos José a... Fabricio nos está diciendo, perdón, Edgar, existe alguna, hace una pregunta, alguna personalidad que se ubique en el cuadrante en donde se cruzan los cuatro en el centro y que dice que puede participar en el chat. Creo que es eso lo que nos está diciendo. Perfecto, sí. Sí. Ok. Existe, Marlon también nos pregunta, ok, de las personalidades y los liderazgos, y con eso vamos terminando. José Fabricio, fíjate que existen algunas personalidades que se cruzan, pero normalmente los seres humanos, dependiendo del entorno donde ellos se desempeñan, tienen, ¿verdad? Personalidades más enfocadas. Hay una genética también de herencia demográfica en donde vivimos, cuál cultura, cuál fue la colonización, cuál es el tema, ¿verdad?, de mezcla de razas que existe. Pero sí existen también algunas mezclas de temperamento donde todos se combinan. ¿Sí? Y un equilibrio entre todos los tipos de liderazgo es posible conseguirlo. Puedes conseguirlo, pero no siempre va a ser lo que tu equipo necesita. Es que Ujú. cuando tienes una condición extrema de crisis, probablemente tengas que tener una posición más fuerte y autoritaria y no puedas considerar en ese momento un tema más democrático o más afiliativo. Pero cuando tienes equipos con una alta rotación y que están afectados tal vez por fusiones, ¿verdad? Y ventas de las organizaciones, necesitas tener un guante de seda y ser sumamente afiliativo o ser muy entrenador de tu equipo. Eso depende de la circunstancia. Exacto. Bueno, vamos a ver, ya vamos a cerrar esto. Ana Ruth, muchas gracias por aquí dedicar tu tiempo. Hace tiempo hablamos de esto y por dicha ya se acomodó tu agenda para que llegaras por acá. No, seguimos viéndonos y ahí pues ya los que ya se matriculen en el curso pues ahí te van a tener tres noches seguidas para que nos ayudes con todo esto. Yo me voy a colar a ese curso, así que me voy a meter a ese curso, aunque sea de oyente, ¿verdad?
Y un mensaje final ya para cerrar esto, Ana Ruth. Bueno, que las cosas que a veces nos estresan y nos provocan molestias son las que nos complementan. Y no solamente tiene que ver con las personas, tiene que ver con la vida. ¿Cuántas veces pasamos por situaciones que tal vez no queríamos pasar? Y Ujú. decíamos, no, yo no quiero pasar por esa experiencia, no, yo no quiero tener ese tipo de situación y nos tocó pasarla. Y cuando ya la habíamos pasado, cuando ya conseguimos superarla, fuimos mejores personas. A veces lo que nos estresa o lo que nos asusta o lo que nos molesta nos hace mejores personas. Muchas gracias, Ana Ruth. Bueno, recuerden que tienen un PDU de Power Skills, porque esto es una habilidad de poder, como lo llama el PMI, y con Stacy, pues ahí hablan. Bueno, un abrazo a todos, nos vemos de hoy en 8 con Enrique. Bueno, un abrazo, chao.